Sí, buenas noches. Vamos a pasar a dar ahora sí la charla al segundo grupo. Pero ya estemos todos desde el segundo grupo conectados. Pero ya han podido acceder a la carpeta donde están los videos, al archivo que les pasé, al documento donde se encuentra un pequeño tutorial de cómo instalar el Android Studio, las aplicaciones para el Android Studio, y un pequeño ejemplo de cómo se inicia un proyecto. Vamos a ver un poco de todo eso. Les voy a explicar un poco de todo eso también. Como ya hablé con el primer grupo, voy a procurar pasarles también unos ejemplos a la misma carpeta donde están alojados los videos para que ustedes puedan ver eh, cómo se desarrolla una aplicación móvil o ejemplos de varios de otras funciones, de otros elementos que podemos usar en una aplicación móvil. Vamos a iniciar con la charla. Entonces vamos a ver que estamos en este momento ya en Android Studio. Cuando uno inicia el Android Studio por primera vez, aparece esta pantalla. Si es que no está abierto un proyecto, como ahora, también nos muestra. Podemos notar que acá tenemos varias opciones, entre ellas iniciar un nuevo proyecto, abrir uno existente, importar un proyecto, importar un código de ejemplo de Android. Podemos hacer varias de estas cosas. Y en este caso lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Como explicaba ya en los textos, al crear un nuevo proyecto lo primero que debemos hacer es darle un nombre a la aplicación. En este caso le vamos a dar un nombre genérico. Ya hemos creado anteriormente el ejemplo, el mismo nombre de ejemplo, por lo que lo vamos a identificar con un 2. Y después vamos a darle el nombre de compañía. El nombre de compañía es un nombre para identificar a qué aplicación, para qué unidad o para qué compañía o de qué persona es esta aplicación. Es una forma de darle una identidad a la aplicación. ¿Para qué le damos identidad a la aplicación? Para poder subirla al Play Store. Entonces, Android Studio nos da esta facilidad de darle un nombre de aplicación, darle un dominio, un nombre de dominio, que podría ser el nuestro, el de nuestra empresa, y el package name se genera solo. Este package name es el que va a ser una referencia al momento de subirlo en el store. Obviamente también podemos usar el edit, que está a mano derecha, para darle un nombre propio al paquete, si es que no nos convence el nombre que está ahí o queremos cambiarlo simplemente. Y la última opción es el Project Location, que es la ubicación donde se está alojando este proyecto. Android Studio tiene una carpeta por defecto donde guarda todos los proyectos, y en este caso podríamos también seleccionar otro lado, pero vamos a usar esa carpeta, ¿no? Luego pasamos a una de las partes más importantes ahorita a la hora de crear un proyecto, es decidir a qué versión va a ir orientado mi proyecto. Como podemos ver, aquí tenemos varios elementos para seleccionar, varios dispositivos para los que podríamos desarrollar. Está la opción para celulares y tablets, está la opción para los dispositivos de vestimenta como los relojes, los wears. Tenemos los dispositivos de TV, el Android Auto y el Glass. Tenemos todos estos dispositivos y cada uno de ellos tiene también sus propias selecciones de sistema operativo. En este caso, por ejemplo, lo que es un Wear trabaja desde una API 4.4, que es una API 20, que es el Android KitKat, para arriba. En el caso de la TV, trabaja de un 5.0 para arriba. Y, por ejemplo, en lo que es celulares y tablets, vamos a ver que tiene muchas más opciones de APIs para elegir. Yo tengo varias APIs en este momento a elegir por el hecho de que mis SDKs han sido actualizados. Cuando ustedes generen una aplicación en sus Android Studio, probablemente van a notar
que les va a venir en la mayor parte de los casos solamente con el API 23, que es el más melo, es el último, es el único que van a poder elegir. Pero si ustedes desean los otros, simplemente tienen que ir a los menús de SDK y poder descargar estas APIs para poder trabajar en ellas. ¿Qué ventajas nos da trabajar una versión de API baja? La ventaja que podemos tener es que la aplicación se va a orientar a funciones o librerías que utilizan estas APIs y que las posteriores las van a poder usar, incluso aquellas que tienen o reconocen a estas librerías, estas funciones como obsoletas. Obviamente no todas las funciones obsoletas aún son utilizables. Hay algunas que ya lastimosamente no pueden ser usadas, ya no cumplen su función, pero muchas de las que se utilizan desde un Android 3.0, desde un API 11, que es un Honeycomb, para arriba, generalmente es fácil de reutilizar. Entonces, cuando creemos una aplicación móvil, tenemos que considerar o tomar en cuenta dos cosas importantes. La primera, el tipo de aplicación que voy a desarrollar. Y la segunda, a qué dispositivo estoy apuntando el desarrollo. En el caso de a qué dispositivo apunto el desarrollo, como hemos visto, los últimos dispositivos como las TVs o los Wears tienen sistemas operativos o APIs altas para su desarrollo, no cuentan con APIs bajas para ello. Entonces, desarrollar una aplicación en distintos tipos de sistemas operativos mínimos es algo que no es aconsejable, porque sería como generar doble código. Por ejemplo, eso también pasa en el caso de los phones, cuando quiere uno trabajar con una versión inferior a la API 11, porque de la API 10 para abajo, las librerías, las funciones, incluso algunas funciones que son heredadas o que podemos jalar de librerías de Google Play, son funciones obsoletas que ya no sirven, que si las vamos a colocar, probablemente vamos a tener que hacer una validación para generar funciones con ese código antiguo y funciones con el código nuevo, haciendo que el trabajo sea doble y más demoroso y nos requiera demande mucho más tiempo, y un tiempo que en este momento resulta absurdo. ¿Por qué absurdo? Porque hoy por hoy en el mercado, en nuestro mismo mercado, generalmente vamos a encontrar dispositivos con sistemas operativos en Jelly Bean, en 4.1 para arriba. Probablemente hay algún Honeycomb, pero un Honeycomb también es parte de estas librerías que utiliza Jelly Bean y las posteriores, por lo que no habría demasiado problema para el desarrollo en ese tipo de sistema operativos, apuntando a ese tipo de sistemas operativos. Pero como les decía, hay dos puntos para tomar en cuenta, que uno era el dispositivo en el que lo vamos a desarrollar, y el segundo, y el que más debemos considerar, es el tipo de aplicación que vamos a hacer. Hay aplicaciones, por ejemplo, como los juegos, que requieren de ciertas funciones en motores gráficos, sobre todo en interacción visual con el usuario, que no podemos obtener en aplicaciones o en librerías antiguas. Hay muchas cosas que, por ejemplo, a nivel de interfaz visual ha mejorado mucho desde el Lollipop para arriba. Una de las cosas interesantes que tiene Android Studio es que cuando sale el 5.0, la versión 5.0 de Android, que es donde empiezan a cambiar mucho las librerías, porque del 3.0 hasta el 4.4 o 4X que eran los KitKat, no había mucha diferencia. Las funciones eran las mismas, las librerías que se usaban eran las mismas, muy pocas cosas habían variado, y si había variado algo, podías usar una u otra función sin ningún problema. En el caso del 5.0 sí empiezan a haber algunas diferencias remarcadas en cuestión de librerías, porque aparece lo que es Material Design, que es una forma en la que puedes hacer un diseño de vistas mucho más agradable, mucho más vistoso, mucho más atrayente hacia el usuario.
y el Material Design, que es una forma en la que puedes hacer el diseño de estas pantallas desde el mismo Android Studio y que obviamente también conlleva ciertas funciones específicas para algunos eventos que generan estas, que puedan generar o que se puedan mostrar en nuestras nuevas vistas. Entonces, si queremos algo que tenga cosas muy exquisitas o que requiera de cosas muy exquisitas, obviamente vamos a tener que apuntar nuestro sistema operativo a algo alto, ¿no? Para la mayoría de las aplicaciones que sean informativas o que llenen registros o incluso que manejen mapas o funciones visuales comunes, yo les aconsejo, personalmente es un gusto mío trabajar desde un API 16 para arriba, porque considero, y como también acá pueden leer en el mensaje que nos da Android Studio, nos dice, ¿no?, que aproximadamente el 94% de los dispositivos va a poder hacer correr nuestra aplicación, ¿no?, indicando que va a ser compatible con la mayoría de los dispositivos. Una vez que hacemos eso, presionamos Next y nos pasa a la pantalla de actividades. Aquí vamos a ver distintos tipos de actividades. Estas son las pantallas, los layouts que podemos utilizar al momento de generar una plantilla por defecto. La primera pantalla, esta es para la primera pantalla. Entonces tenemos primeras pantallas que podrían incluir una actividad en blanco que en este caso contiene un menú. El menú está aquí arriba, son 3 puntitos. Estos 3 puntitos indican que tenemos un menú, que tenemos un botón o un icono flotante que podemos usarlo para varias funcionalidades, o tenemos esta otra actividad completamente en blanco donde ya tienes una plantilla sin elementos para mostrar, y luego viene la Full Screen Activity, la Google Ads Activity, el Google Maps Activity, el Login Activity y muchos otros. Ahí vamos a ver varios elementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este Google Maps Activity, obviamente va a jalar una referencia a las librerías de Google Play, que ya vienen en el SDK también, que hay que descargarlas al SDK, ¿no? Tienes la opción de descargarlas, ahí te da la opción de poder descargar estas librerías para poder hacer uso de mapas, de notificaciones o de alguna otra función que nos brinda Google Play. Entonces acá estamos viendo varios de las plantillas por defecto que te puede crear Android Studio. En este caso vamos a generar una actividad que va a tener un menú desplegable, este Navigation Drawer, el menú de la parte superior, un menú principal, un icono flotante, entre otros aspectos, para poder cargar la vista. Al seleccionar esta vista, nos pasa inmediatamente a otra pantalla donde vamos a renombrar la actividad, el layout y el título. Estas 3 propiedades son elementos que van a hacer referencia al nombre de la actividad principal o de la primera pantalla que vamos a crear para Android. Esta primera pantalla va a ser justamente la que estamos viendo ahora. El primero, el Activity Name, hace referencia al nombre de la actividad, al nombre de la clase, donde vamos a contener todo el controlador de nuestra actividad. El Layout Name es el nombre de la vista del elemento que estamos, en este caso, viendo al lado izquierdo. Este layout, esta vista que se está creando, se va a crear con este nombre, con Activity Main. Generalmente cuando las plantillas son en blanco o no tienen estos drawers, por ejemplo el Navigation Drawer, simplemente contienen un solo archivo que sería el Activity Main. En el caso de los drawers con elementos flotantes, muchas veces estas vistas se componen. El Activity Main va a ser la vista principal que va a componer todos los demás elementos, que va a componer todos esos elementos, y obviamente, independientemente a este archivo, a este Activity Main, va a crearse otros 3 archivos que son
los elementos por separado del Navigation Drawer, de algunos elementos como los botones flotantes y los menús. Y el title, que es el título de la actividad que se va a mostrar en la parte superior cuando estemos ejecutando la aplicación, que puede ponerse o no, o puede mostrarse o no, eso va a depender de cómo vayamos desarrollando la aplicación. Ponemos Finish y se va a crear nuestra aplicación. Mientras se va creando, denme un minutito, ahorita pasó. Regreso. Perdón. Bueno, como les decía, creamos la actividad. Al crear nuestro proyecto, nos van a mostrar dos pantallas, bueno, dos archivos abiertos, que son el Main Activity y el Content Main. Como les decía, el Main Activity es el lado donde vamos a colocar todo el contenido del controlador de nuestra actividad, la parte del código, donde vamos a llamar a las funciones, a los eventos, validar datos, interactuar con la vista, en esta parte. Y el Content Main es la vista que estamos generando. Como les decía, ¿no? Habíamos llamado que hay una Activity Main, que es la vista principal, que es esta, que es la que contiene todos los elementos. Aquí vemos el drawer, el menú desplegable, aquí abajo vemos el botón, el floating, el botón flotante. Acá arriba va a ir un menú con tres, que va a estar identificado por 3 puntitos. Aquí está el título que le hemos puesto a la aplicación y que hemos mantenido. Y como les decía, cada elemento se va componiendo uno de otro. El hecho de que se compongan varios archivos tiene un objetivo específico. Y ese objetivo es, por ejemplo, poder personalizar algunas cosas. Para que este menú que vemos aquí sea personalizado en colores, en fondo, es aconsejable hacerlo fuera de nuestro layout, ya que este drawer es un elemento que se puede tomar, que se puede obtener, pero que tiene propiedades ya predefinidas por defecto, que nosotros haciendo este tipo de elementos separados los podemos personalizar. Este tipo de situaciones también pasa cuando personalizamos listas, personalizamos incluso combos, combo box. Es una forma de personalizar estos elementos haciendo vistas XML por separado. El lugar o la actividad principal que vamos a tomar en cuenta en este momento es el Content Main, que el Content Main va a hacer referencia al contenido principal, que en este caso cuenta con dos partes. Una, el layout, que es el contenedor principal en este caso, de todos los elementos que tenga, es el elemento padre, y dentro tiene un hijo que es un text view que está mostrándonos el texto Hola Mundo, un Hello World. Acá podemos ver algunas, vamos a tomar en cuenta algunas cosas. Para generar en la vista es necesario tener un elemento padre que contenga a los demás como elemento principal. Siempre es necesario que ese elemento padre sea, no sean dos o tres, sino sea uno solo. Si no ponemos un elemento único como referencia inicial, como un lienzo o como un contenedor de todos los demás elementos, la Android Studio nos va a botar un error. Respecto a estos contenedores, generalmente los que usamos para hacer esto son los layouts. Los layouts son como los divs en HTML y tienen una función que es la de contener una cantidad de elementos de una manera específica. ¿Cómo es eso? Pues bueno, es de la siguiente forma. Cada layout, hay más de un tipo de layout y cada layout tiene sus propias características. Por ejemplo, el Relative Layout que estamos viendo acá, el que ya está creado, este Relative Layout de acá arriba, hace referencia a un layout que trabaja sus elementos en función a posiciones relativas.
Yo estoy moviendo en este momento el text view, el texto donde está el hola mundo. Y podrán notar que en la parte superior aparece un texto indicando algunas cosas, en este caso center horizontal y center vertical, que indica que está este elemento ubicándose ahorita, o lo voy a ubicar en el centro horizontal y centro vertical. Eso quiere decir que mi relative layout va a hacer referencia a sus elementos en base a posiciones relativas. Y esas posiciones relativas las obtiene este elemento en base a propiedades que nosotros vamos a ir colocando. Ahí está, por ejemplo, lo colocamos en el centro y la propiedad se muestra. Y yo voy a agarrar un botón ahora y voy a colocar un botón que se va a colocar, por ejemplo, en este caso dice, va a colocarse en el centro horizontal debajo de generated, que en este caso es ese generated en código, se va a convertir en una referencia al elemento, al text view que está encima de él, para decir que decir que este botón está debajo del mismo, y le va a dar un margen de 49 dp a este botón, ¿no? Está bajando, subiendo en base a lo que yo voy moviendo el botón, ¿no? Entonces, como hemos podido ver, el diseño de una vista puede ser mediante un trabajo visual, donde vamos a ir cargando los elementos uno por uno, los vamos a ir acomodando a nuestro gusto, a nuestra disposición, a nuestro criterio, y es una forma rápida de generar una pantalla. Pero tenemos otra forma de generar las pantallas y otro lado desde donde podríamos trabajar estas vistas. Es por código. En este caso vamos a ver que en la parte inferior izquierda de donde está nuestra pantalla, donde están nuestros elementos para jalar a la vista, al layout, hay unas pestañas, una que dice Design y la otra Text. En este momento estamos en la pestaña de Design, que es la vista de diseño, donde todo el diseño de pantallas prácticamente es de forma visual. Podemos usar una referencia a los elementos y sus propiedades que están al lado derecho, seleccionando uno de ellos y en la parte inferior mostrándonos las propiedades que tiene. O podemos hacerlo desde el texto, que es este. El texto es una forma en la que vamos a desarrollar por código. Este lado del desarrollo del código nos muestra la composición de nuestro layout en un orden jerárquico. Podemos ver al padre, que es este relative layout, que podemos ver se remarca de dónde a dónde va el relative layout y qué contiene, que en este caso es un text view y un button. Podemos ver las propiedades que tienen estos elementos, como son el ancho, el largo, márgenes, paddings y por ejemplo las referencias relativas. En el caso del text view decíamos va a estar al centro vertical, al centro horizontal. ¿Cómo hace eso? Hace eso generando estas propiedades, ¿no? Android layout center vertical true, le coloca un true, le dice que es cierto, y lo mismo en el horizontal. Como pueden ver, este código nosotros no lo hemos digitado, no lo hemos ingresado, se ha creado solo mediante el Android Studio al momento de jalar los elementos y generar una referencia. En el botón, por ejemplo, podemos ver acá que nuestros elementos también tienen una referencia relativa. Le decimos el center horizontal es true, pero también le decimos el botón ¿está debajo de qué? Del text view 2, en base al ID, al identificador de cada elemento. Y podemos decirle que aparte de estar debajo de él, tiene un margen en la parte superior. El margin top
los márgenes que usa un elemento en un relative layout son referentes siempre a la relación que tenga con otros elementos. En este caso, mi margin top se va a hacer desde el elemento que le estoy haciendo referencia, que está en la parte superior, que es el below, que es el text view, y le damos un tamaño del text view 2 hacia abajo. Por eso es que cuando le damos 45 dp de margin top, los 45 dp son en referencia a la distancia entre mi text view, el texto que tengo, y mi botón, y no así de mi botón con el padre que es en la parte superior. Ahora vamos a pasar, para terminar de explicar esta parte un poquito y acelerar un poquito el ejemplo. Voy a mostrarles ya los cambios que hice en la aplicación que desarrollé hace un momento, ¿no? Voy a abrir el proyecto anterior, el proyecto que hice con el primer turno, que tiene los mismos elementos y que simplemente he cambiado una cosa en la vista. Lo que he cambiado en el content main es, lo que hice nada más es cambiar el tipo de contenedor, que ya no va a ser un relative layout, sino estoy haciendo un linear layout. Acá les voy a mostrar de mejor manera en código lo que estoy haciendo. Como les decía, hay distintos tipos de layouts. El relative, que maneja posiciones relativas, y otro layout de los varios que hay, porque hay frame layouts, hay grid layouts, table layouts, absolute layouts. Otro de los que se usan bastante es el linear layout. ¿Por qué se usan el relative y el linear? Bastante, porque son aconsejables para trabajar. Como habíamos indicado anteriormente, los dispositivos móviles son un mundo donde vamos a encontrar un problema bastante grande, más que un problema, tal vez un reto, que es las multipantallas. Los dispositivos vienen en distintos tamaños, las pantallas son de distintos tamaños y resoluciones. Y en ese caso, cuando tengamos que desarrollar las vistas, si tuviéramos que hacer una vista para cada tipo de pantalla, tendríamos que generar un archivo por cada uno y darle las propiedades y los tamaños y diferencias a cada uno. Al usar este tipo de layouts, por ejemplo, el relative lo que nos va a dar es una facilidad de que nuestros elementos estén en la pantalla en la que estén, van a adoptar la posición o la disposición de manera idéntica en cualquier pantalla, haciendo que los elementos no se vean demasiado desordenados o fuera de lugar en algunos dispositivos. En el caso del linear layout, la ventaja que tenemos es que, por ejemplo, si bien estos linear layouts trabajan en referencia a un orden único, o horizontal o vertical, nos permite manejar porcentajes. Y estos porcentajes nos ayudan, nos facilitan para el manejo de los elementos, para poder hacer que ocupen un tamaño específico y proporcional en cada pantalla y puedan acoplarse esa proporción en base a los porcentajes gracias a este layout. Entonces yo hice ahora un linear layout que les voy a mostrar. O sea, como ven acá, esto de acá son dos cajas de texto y un botón de ingresar que le coloqué para poder simular un login. Y estos elementos están contenidos dentro de dos linear layouts. ¿Por qué dos linear layouts? Por la disposición, como les dije, de las posiciones o de las orientaciones únicas que tiene el layout. Cuando el layout es vertical, que es el que estamos ahorita remarcando, todos los elementos van a ir colocándose en ese orden vertical, es decir, de arriba hacia abajo. El primer elemento que jalemos va en la parte superior, el segundo
va debajo del mismo, y el tercero debajo y cuarto debajo. Obviamente si pusiéramos muchos elementos dentro del contenedor que sobrepasen el tamaño de esta pantalla, los elementos que sobrepasen ese tamaño no se van a ver. Ahora hay otro layout que es el horizontal, que lo que hace es colocar los elementos que vayamos jalando de izquierda a derecha. La forma de trabajar estos elementos y de poder darle, por ejemplo, la orientación que acaban de ver aquí, que esté centrado, de decir que esté en el centro, es de la siguiente forma. Nos vamos a pasar al código y vamos a ver que he creado un linear layout padre horizontal y luego he creado un linear layout padre vertical o un linear layout que va a ser el padre de los otros elementos, que es hijo del principal, que es vertical y que le he puesto algunas propiedades. Hay propiedades que son, hay tres propiedades que son realmente importantes a la hora de generar los elementos. Dos de ellas son los del tamaño del mismo, que es el layout width y el layout height, el ancho y el largo. Estas propiedades deben tener todos los elementos que carguemos en un layout. Y en estas propiedades podemos colocar, por ejemplo, características ya predefinidas, que sería una es el match parent, que es significa que el elemento se va a ajustar al tamaño del padre, va a ensancharse al tamaño del padre, y el grab content, que indica que el contenedor, el elemento, se va a ajustar al tamaño del contenido. La tercera propiedad importante que hay es el ID. El ID de un elemento es muy importante para trabajar con él a la hora de usarlo en el controlador. Este ID no se usa en todos los elementos de la vista, ya que hay algunos elementos que nunca los vamos a manejar en el lado del código y no vamos a darle eventos, por lo que no deberíamos darle ninguna referencia y no es necesario. Entonces, como les iba indicando, yo creé ahora una vista con dos linear layouts. El porqué de esto es para darle ese sentido, esa posición centrada a mis elementos, haciendo lo siguiente. Creo un linear layout horizontal, que todas las propiedades que obtenga este linear layout como porcentajes o gravedades, que serían, digamos, orden o disposición en la pantalla, son en función a esa orientación. Es decir, en el horizontal, toda la orientación que tomen o todos los porcentajes que tomen va a ser en función al largo. Y en el vertical, todos los porcentajes que podamos manejar y las disposiciones en el tamaño de pantallas son en función al ancho. Entonces acá vemos los elementos creados, un TXT, una caja de texto para el usuario, otra caja de texto para el password, donde le doy una propiedad, por ejemplo, específica al password, que es un input type, que le digo que es de tipo password. En esta propiedad podemos elegir varios tipos de propiedad de características. Puede ser, como les decía, tipo password o tipo numérico o tipo de email. Podemos darle ya una primera validación para que el teclado nos muestre solamente elementos que puedan ser utilizados en ese contexto. Tenemos el MS, que es una unidad de medida para poder darle un ancho específico a la caja de texto, para que cuando usemos otro tipo de letra, otro tamaño de letra para otras pantallas más grandes, por ejemplo, se puedan reajustar solamente en función al MS y no estar dándoles luego anchos fijos o anchos, bueno, sí, anchos fijos ya preestablecidos. Tenemos un botón, en el botón, por ejemplo, le estamos colocando una propiedad text, que es ingresar, y estos son los elementos que me he creado para la vista. Para finalizar, vamos a ver el lado de la actividad, del controlador, donde el main activity tiene algunas características, propiedades importantes. Primero está el event onCreate. El event onCreate es el más importante que hay el momento de crear una vista, una actividad, porque este evento
va a generar o va a crear la vista haciendo referencia al layout o al XML que vayamos a utilizar, más todos los elementos que contenga el mismo. Entonces acá vemos que después de generar, de llamar al onCreate al evento, indicamos una línea de código que hace referencia a la vista, un setContentView. Decimos que nuestra actividad va a hacer referencia a esta vista mediante esta referencia que viene de la siguiente forma: R, que es de recursos, de resource, de la carpeta res que está aquí en la derecha, punto layout, que llamamos en este caso a la carpeta layout que está ahí dentro del res, punto activity main, que es el nombre del XML. Luego tenemos, vamos ya colocando los otros elementos. Yo, por ejemplo, ya coloqué una referencia a las vistas de mis cajas de texto, mis edit text y a mi button, creando variables de tipo edit text y tipo button, a los cuales cuando instancio o cuando creo la actividad, cuando se está creando mi actividad, instancio estas variables una referencia a la vista. En este caso, el TXT usuario va a ser igual a edit text, FindView by ID, decimos que lo busque por el ID, en la carpeta de recursos por el ID y el ID del elemento. Obviamente este elemento tiene que estar dentro también del layout que estemos llamando. Si estamos llamando un elemento de otro layout, por más que nos reconozca el ID, va a generar un error y se va a colgar la aplicación. Y otro de los elementos importantes, otra de las funciones importantes que tenemos, de las más comunes, es generar justamente escuchas de eventos como los clics. En este caso, para mi botón, le estoy haciendo un evento que es set onClickListener, que va a ser que va a hacer una escucha al momento de hacer el clic, va a generar, vamos a validar todo el código que tenga que hacerse al momento en el que presionemos ese botón. En este caso, lo que estoy haciendo es generar un if que me pregunta si mi texto, que me valida que mi texto de usuario, mi caja de texto donde voy a colocar el usuario, no sea vacía, y a la vez que mi caja de texto de usuario sea igual a la caja de texto de password. Es decir, que voy a validar y voy a mostrar un mensaje de bienvenido siempre y cuando mi texto de usuario y mi password coincidan. Y en el caso, y obviamente, ninguno sea vacío. Por el caso de contrario, voy a decir que me muestre un mensaje que diga usuario inválido, ¿no? Utilizando lo que es uno de los tipos de notificaciones más comunes en móvil, que es el toast. Son mensajes temporales, cortitos y no muy llamativos, que no requieren de confirmación para cerrarlo, que son simplemente temporales y que la estructura de los mismos es así, ¿no? Es un toast, le decimos make text, le damos un contexto, que este contexto en muchas de las funciones, muchos de los elementos, sobre todo los eventos que vayamos a trabajar, es muy importante porque hay que poner un contexto en el cual se va a ejecutar esta función o esta acción. En el caso del toast, vamos a decir que esta se va a ejecutar en el main activity, en nuestro contexto de esta actividad, que nos muestre este mensaje, que es bienvenido, y que posteriormente le damos un tiempo, que es el tiempo no está en unidades numéricas, sino son referencias o a un tiempo largo, un length long, o un length short, que es un tiempo corto. Y le decimos .show para que se muestre. Como podemos ver, acá tenemos otros elementos que se han cargado, en este caso, por defecto, con la compilación, con la creación de nuestro proyecto. El Floating Action Button, más su evento de escucha al clic, el Drawer Layout, que es la forma en la que referenciamos nuestro menú desplegable.
Tenemos el evento onBackPress, que es el lugar donde vamos a controlar o vamos a indicar qué acción se va a realizar cuando presionemos el botón de atrás en esta aplicación, en esta actividad en específico. Solo en esta actividad, no es para todas. Es simplemente para la actividad en la que se está llamando. Tenemos el onCreate Options Menu, que es para el menú de opciones, que es de las pocas cosas que se instancian o se inflan fuera del onCreate o que tienen su propio onCreate, ¿no? Que en este caso aquí está, esta es la función, y tenemos el evento de onItems, Option Item Selected, que es el evento donde vamos a generar las acciones a cualquier ítem o cualquier elemento seleccionado dentro de ese menú. Tenemos otro que es similar, que es el onNavigation Item Selected, que este es para el menú desplegable, que va a controlar el evento del menú desplegable. Y como vemos, aquí ya tenemos una opción que es un Suppress Warning, que son algunas de las llamadas o de los códigos nativos que permiten validar algunas funciones directamente desde las librerías. Este es nuestro código, esto es lo que contiene este pequeño ejemplo. Estas son las partes que tiene en específico un Android. Como les dije, el onCreate, el evento más importante. Luego viene sí o sí, tenemos que referenciar nuestros elementos de esta forma, generar una instancia de nuestros elementos que vayamos a usar, de las cajas de texto, botones, listados, todo elemento que vaya a generar una acción o que nos vaya a generar alguna interacción con el usuario, es necesario instanciarlo en el onCreate para que se pueda utilizar en cualquier momento dentro de la misma actividad. Y obviamente luego eventos como el onClickListener, que hay muchos otros, por ejemplo, eventos como un clic largo, un onLongClickListener, que serían, digamos, otros eventos para generar. Ahora vamos a proceder a ejecutar la aplicación. Para eso me voy a Play, y cuando le coloco Play me va a salir un menú donde van a estar los dispositivos disponibles. Si yo tengo el celular conectado al equipo, me saldría el celular. En este caso, para que ustedes puedan ver cómo se ejecuta la aplicación, voy a ejecutar el emulador. Yo tengo aquí un emulador que he configurado para poder ejecutar la aplicación. Lastimosamente, los emuladores son elementos un poco lentos a la hora del cargado, debido también a la exigencia que tiene Android Studio para mostrar para generar sus vistas o para compilar todo, los recursos que consume son bastante altos, y en muchos casos este emulador que acaban de ver, que están viendo acá en la parte izquierda de la pantalla, suele tardar en mostrarse. Sin embargo, como les dije, si ustedes quisieran trabajar directamente con su celular, lo pueden hacer. Es mucho más rápido. Igual en esta parte de acá van a poder ver en el Logcat, van a poder ver todo el debug desde su celular sin necesidad de ser el emulador, y de forma mucho más rápida e incluso a veces mucho más óptima que desde el mismo. Pero si desean trabajar con el emulador, les aconsejo que una vez que se abra la primera vez, que es cuando tarda más en cargar el sistema operativo y las aplicaciones, no lo cierren hasta terminar de trabajar, ¿no? Y acá tenemos ya la aplicación, ¿no? Como les decía, a este lado está el menú desplegable, el drawer. Tenemos el menú, ya acá, que en algunos dispositivos antiguos este menú se encuentra acá. El botón del menú está acá en la parte inferior. Tenemos el botón flotante, que es este botoncito con el icono del mail, que nos da un snack bar, nos muestra una snack bar al momento de presionarlo, ¿no? Ya tenía un evento por defecto. Y acá están nuestros tres elementos que hemos creado, las dos cajas de texto más el botón. Como vieron, ahorita presioné teniéndolo todo vacío y me dio un usuario inválido. Ahora voy a colocar mi nombre
Y obviamente igual, al no coincidir el usuario con el password, me sale lo mismo. Pero ahora me dice bienvenido. Es una aplicación simplecita como para mostrarles un pequeño ejemplo de cómo desarrollar una aplicación, para que tengan una breve idea. Por el tiempo no se puede hacer más, pero como les digo, al momento de subir el video a la carpeta que ya les compartí, ese link, ustedes van a poder también acceder a los ejemplos que va a ir subiendo ahí para que ustedes puedan ver más código. Pasamos a las preguntas. Si tienen alguna pregunta. El link para la descarga de las aplicaciones, se las voy a pasar otra vez, está en el documento. Para la descarga de las aplicaciones está en el documento, y el link de los videos, sería el siguiente. Un minuto, de dónde está. http puntos drive.google.com folder view ID 0B17DK OHO GDQA TZ ese sería el link. Vamos a ver si podemos. Ese es el link para los videos. Ahí lo pueden, a ese link pueden acceder, y mediante ese link van a poder ingresar a mi Drive, a la carpeta de mi Drive, donde están esos videos y donde voy a subir los ejemplos de código de algunas aplicaciones que van a mostrar manejo de listados, bases de datos. También vamos a ver un poco de shared preferences y elementos como listas desplegables o spinners, checkbox, ese tipo de cosas, ¿no? Voy a subir unos cuantos ejemplos de eso a la misma carpeta para que ustedes los puedan descargar y puedan ver el código y trabajar sobre ese código y hacer ustedes también su propia aplicación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos otra pregunta, les agradezco a todos la atención. Buenas noches y nos vemos.